Marcos capítulo 9, versículo 38 al versículo 41. Le vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios. Amén. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar al Señor, mis hermanos, para que el Espíritu Santo de Dios sea dirigiendo mi vida para yo poder entregar el mensaje en esta mañana. Si bien es cierto, tenemos que prepararnos para poder predicar la palabra de Dios en la iglesia, tenemos que encomendarnos al Señor porque Él es el que nos ilumina a través de su Santo Espíritu. Y yo quiero que usted sea alimentado por la palabra del Señor, como yo también quiero ser alimentado por la palabra del Señor. Así que nos vamos a unir en esta oración, que Dios sea dirigiéndonos para que su palabra haga vida en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, Creador del cielo, Creador de la tierra, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos en el día del Señor, en tu día podemos reunirnos en este lugar para ser alimentados por tu palabra, Señor. Ya tú nos has hablado a través del devocional y la lectura antifonal y nos vas a seguir hablando en esta hora a través de estos versículos que hemos leído. Pero te pedimos, Señor, que en todo tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, Señor. Utilízame en esta mañana, en este lugar, para tu gloria, porque en este lugar está en juego tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre, utilízame para tu gloria. Llena mi corazón de tu palabra, de tu presencia, para que en esta mañana de la abundancia de mi corazón pueda hablar mi boca. Abre también el entendimiento de todos nosotros en este lugar para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y pueda hacernos bien. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Actúa a través de ella, Señor, en esta mañana. Encomiendo mi vida a ti y la dirección de tu Espíritu Santo en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es tan importante, mis hermanos, predicar la palabra del Señor con el temor de que esta no es palabra humana. En una oportunidad escuché una historia que me imagino más de alguno de ustedes la habrá escuchado también, pero es muy decidora esta historia. Se cuenta la historia de un hombre que llegó a una universidad a dar una charla de un libro que él había leído, pero lo había mal leído, lo había leído de manera bastante informal. Pero confiaba en su oratoria este hombre, porque tenía buena oratoria. Y dijo, lo leo a medias y entrego lo que pueda improvisar en el momento porque le había ido bien bastantes veces. Y fue confiando en sus propias capacidades sin saber que en el auditorio de esa universidad, justo ese día, estaba el autor del libro. Y cuando él hablaba, el autor del libro estaba abajo mirando y decía, eso no lo escribí yo. Cuando él seguía hablando, esa no es la intención de mi libro. Y no hay duda que el autor del libro terminó reprobando al orador de ese día. El autor de este libro está presente en medio nuestro. Es por eso que el temor y el respeto de todo aquel que se para en este lugar para ser portador de la palabra del Señor.
sea el Señor guiándonos entonces a través de ella también en esta mañana. Hemos leído la continuación de lo que ya venimos estudiando ya hace bastante tiempo, que es el libro de Marcos, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y el domingo pasado el pastor nos hablaba de los versículos anteriores, cuando el Señor descubre el corazón de los discípulos, al ellos tener o querer estar en los primeros lugares, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos clarita la predicación del domingo pasado. El Señor, que conoce el pensamiento de todos nosotros, le descubre el corazón a los discípulos y en la exhortación que el Señor le está dando, toma un niño, el pastor nos decía que posiblemente era el hijo de Pedro porque estaban en la casa de Pedro, lo pone adelante y les dice, si a un niño pusiese por delante a él oír, ¿cierto? Dándole una enseñanza maravillosa, una exhortación maravillosa. Pero lo que me ha llamado a mí la atención al seguir estudiando los versículos que estamos viendo en el día de hoy, es la respuesta de Juan. Estamos todos pendientes de que Jesús lo está exhortando, poniendo al niño enfrente, pero Juan como que está en otra dimensión. Si ustedes leen conmigo lo que yo acabo de leer, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. En los versículos anteriores, como acabo de decir, vemos al Señor desnudando de alguna manera el pensamiento de los discípulos. Vemos de alguna manera descubriendo esta necesidad de los discípulos de tener supremacía ministerial. Vemos al Señor enrostrándole también de alguna manera que ese pensamiento no estaba bien. Y la respuesta de Juan era como que él estaba disociado, como que él estaba en otro lugar. ¿Y sabe por qué digo que es la respuesta que coincide y es inmediatamente después de la exhortación del Señor? Porque si usted lee también Lucas, Lucas dice exactamente lo mismo. Está el pasaje que el Señor está enseñándole, exhortando a los discípulos, le pone enfrente a este niño y Lucas dice, entonces respondiendo Juan. O sea, ¿cuál fue la respuesta de Juan a la exhortación del Señor a que no tuviesen supremacía ministerial? Es que habían visto a otro hombre. O sea, a Juan le estaba entrando por un oído, como podríamos decir en buen chileno, y le estaba saliendo por el otro. De esta manera, en este incidente, lo que podemos nosotros ver, mis hermanos, es el corazón de los discípulos. Podemos ver la recurrente falta de comprensión de lo que el Señor le quería enseñar hasta ese momento. Pero también podemos ver la enorme paciencia de nuestro Señor Jesucristo al momento de enseñarles. Mire, pongámonos a pensar un poquitito en la respuesta de Juan. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Un anónimo. Hemos visto a un anónimo, decía a uno, ni siquiera dijo el nombre Juan, pero que estaba haciendo algo muy importante, estaba echando fuera demonios. Y esto de los anónimos en la Biblia no es algo, podríamos decir, apartado. Es algo recurrente. Es algún mensaje que el Señor nos quiere entregar cuando pone algo maravilloso o algo que trasciende, algo que puede cambiar la vida de alguien, pero lo pone como un anónimo el que lleva el mensaje o el que lo hizo. ¿Se acuerdan ustedes en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 14, cuando había un hombre que era general del ejército sirio y tenía una enfermedad que arrastraba hace mucho tiempo y alguien le entregó un mensaje a este general? La Biblia no nos dice quién era, solamente nos dice una muchacha anónima. Le entrega el mensaje al general del ejército sirio, si mi señor fuere al profeta que está allá en Israel, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha que no sabemos, que anónimamente trabajó para el reino del Señor, entregando un tremendo mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de vida. Podemos ver ahora en el Nuevo Testamento
en Juan capítulo 4, versículo 39, ahora a una mujer anónima. La conocemos como la mujer samaritana. ¿Sabemos el nombre? No lo sabemos. Pero esta mujer anónima, dice el Evangelio de Juan, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Otra mujer anónima trabajando para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con todo esto entonces, mis hermanos? Aquí no importa el nombre del mensajero. Lo que importa es el mensaje. Aquí no importa quién es el hombre o la mujer que lo entrega. Lo que importa es en el nombre de quien lo entrega. El Señor los bendiga. Pero vemos a Juan rechazando justamente a este anónimo. Y lo vemos rechazando no por nada equivocado que este hombre estuviese haciendo. Juan lo está rechazando porque está trabajando para el reino de Dios y lo está haciendo con éxito. Es un poco contradictorio, ¿cierto? Juan está rechazando a este hombre porque está trabajando para el nombre de Dios, está expulsando demonios y lo está haciendo con éxito. ¿Y saben por qué dice que él lo rechaza? Porque no le seguía. ¿Qué les parece a ustedes? Si podemos ahondar un poquito más, nos vamos nosotros al pasaje paralelo de Lucas, y Lucas dice algo más decidor aún. Pongan atención. Y se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, ¿conocen ese versículo, cierto? Se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Mire, es muy sorprendente lo que podemos leer, mis hermanos amados. Porque este hombre estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Lo estaba haciendo con éxito. El nombre de nuestro Señor estaba siendo alabado, no hay duda. Si había un hombre que estaba siendo atormentado por demonios, venía alguien y le expulsaba ese demonio, qué maravilloso tiene que haber sido. Conocimos nosotros de cerca la historia de este padre que tenía a su hijo que era atormentado y viene el Señor, le dice, ¿crees que puedo sanarlo? Sí creo, ayúdame, incredulidad. Todo este domingo entendimos la aflicción de ese padre. Por lo tanto, no hay duda que este hombre que expulsaba demonios en el nombre del Señor, cuando eso tenía éxito, el que estaba siendo alabado era el nombre de nuestro Señor. Pero resulta que 2 veces Juan dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. Yo a lo mejor hubiese podido quedar tranquilo leyendo esto si Juan hubiese dicho, se lo prohibimos, Señor, porque no te seguía a ti. Podríamos entenderlo, ¿cierto? Pero no, Juan dice, se lo prohibimos porque no es parte de nuestro grupo. Hay una mirada bastante sectaria de Juan en esta respuesta que él le está dando al Señor. ¿Qué habrá movido a Juan a dar esta respuesta? Ya es sorprendente que Juan esté hablando, porque hemos aprendido hasta ahora en lo que llevamos del estudio de Marcos, que el más hablador de todos sabemos quién es. Pedro, al que lo picaneaban un poquitito y él levantaba la mano inmediatamente. Pero no hay duda que aquí Juan está hablando en nombre de todos también. A lo mejor Juan, al haber sido el que presenció la transfiguración del Señor en el monte, sentía de alguna manera cierto privilegio por haber estado en ese lugar. Y al ver también al bajar que los que estaban con él, parte de su grupo más íntimo, no estaba teniendo el mismo éxito, salió en defensa de todos ellos, hablando por todos ellos. Lo que sea que haya estado en el corazón de Juan, no era nada bueno. Y lo que nos dice Lucas 6:45 es que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, como nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, tanto de que Marcos como el libro de Lucas hayan recogido esta respuesta de Juan de manera tan exacta,
es que el Señor nos quiere mostrar a través de ella que el corazón de los discípulos no difiere en nada de nuestro corazón. Estamos de alguna manera nosotros muy eh, abiertos a que en cualquier momento entre nosotros celos ministeriales, envidia ministerial. Y es precisamente lo que estaba entrando en el corazón de Juan en ese momento. Y por eso podemos ver la respuesta tan, podríamos decir, separada de la historia que estaba aconteciendo. Juan estaba siendo expuesto por el Señor, estaba siendo exhortado por el Señor, pero su mente estaba completamente en otro lugar. A él había un problema que le complicaba más que lo que el Señor le estaba diciendo en el momento. Le estaba saliendo gente al camino. Esa es la verdad. Ahora, también podemos ponernos en el lugar de ellos, porque al inicio de este capítulo, en el capítulo 9, nosotros vimos cómo el Señor estaba reprendiendo a los discípulos fuertemente porque ellos no tuvieron de alguna manera el éxito al momento de expulsar los demonios de este muchacho. ¿Se acuerdan ustedes cuando ellos venían bajando del monte de la transfiguración? Entonces, es más irónico aún, mis hermanos, que estos hombres, quienes habían fracasado en su intento, quisieran prohibirle a un hombre que sí estaba teniendo éxito. Es más irónico aún. De paso, es necesario que recordemos algo que se habló hace poquito tiempo atrás también, de que un hombre pudiese tener el éxito al momento de expulsar demonios, exorcizar demonios, era porque el Señor estaba con él. ¿Se acuerdan ustedes en los Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, los hijos de este sacerdote judío llamado Esceva? Voy a leer lo que dice el libro de los Hechos. Dice, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos, 7, de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez, un espíritu malo le contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo, un hombre, saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir, los 7, del lugar completamente desnudos y lastimados. 7 hombres no pudieron contra un endemoniado. Y aquí un anónimo estaba trabajando con éxito para el reino del Señor. No hay duda que de acuerdo a lo que podemos leer, este hombre sí estaba en comunión con Dios. Podríamos decir que este hombre estaba siguiendo de alguna manera la receta que el Señor le habló en Marcos 9:29. Este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, este hombre tenía una vida de comunión completa con el Señor. Ahora, también podemos llegar a pensar que este hombre anónimo, como yo les dije hace un rato por lo que escribió Lucas, era un hombre que era conocido por el grupo de discípulos, porque él dice, se lo prohibimos porque ya no anda con nosotros. Si es así, por razones que no conocemos y que el texto no especifica, en algún momento este hombre se apartó de caminar físicamente con el grupo. Puede haber sido un cambio de ciudad, puede haber sido cualquier cosa que lo apartó del grupo si seguimos la idea de lo que Lucas nos está expresando. Porque ya no anda con nosotros. Pero no hay duda que este hombre atesoró en su corazón las enseñanzas que hasta ese momento logró comprender del Señor. Metafóricamente podríamos decir que este hombre se tuvo que apartar antes del seminario, podríamos decir. Los otros discípulos siguieron aprendiendo del Señor al pie del maestro, pero este hombre con lo poco que alcanzó a conocer del Señor, guardó una fe robusta, una fe fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es tener fe en nuestro Señor. Es un regalo que viene de Él también.
Pero no hay duda que un hombre con fe en el Señor y que le cree al Señor puede llegar a ver la gloria de Dios. Y podemos mirar nosotros hacia atrás. Siempre los que tenemos generaciones de padres, abuelos, bisabuelos cristianos, vamos a escuchar maravillosas historias que sucedieron, y lo conversábamos ayer con nuestros hermanos en el grupo de varones, que sucedieron tiempo atrás. Hombres que con muy poca teología, con muy poco conocimiento, pero creyéndole al Señor, pudieron ver la gloria de Dios. Hombres que a lo mejor no entendían lo que podemos entender nosotros con todos los avances y con todo lo que tenemos a nuestra disposición. Pero con lo poco que podían entender, ellos clamaban con fe al Señor y el Señor les respondía. De alguna manera podemos ver en este hombre anónimo la vida de muchos antepasados nuestros que le creyeron a Dios y permitieron que el reino de Dios avanzara hasta estos días. Bendito sea el nombre del Señor por ello también. Entonces, teniendo el panorama completo, mis hermanos, podemos llegar a entender la preocupación de todo el grupo de discípulos, ya que Juan habló en el nombre de todos ellos. E incluso le podemos poner un nombre a lo que estaba sintiendo Juan en ese momento, lo dije hace un rato. Juan estaba sintiendo en su corazón celos ministeriales. Eso es lo que estaba sintiendo Juan en su corazón. Celos ministeriales. Ahora tenemos la respuesta del Señor, versículo 39 al 41. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta es la respuesta, la dulce respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el Señor perfectamente podía haberlo avergonzado. Y le podías haber dicho, sé que esa objeción que ustedes tienen no está precisamente marcada por el amor a mi nombre. O podría haberles dicho, ustedes solo quieren figurar. Y están preocupados porque le está saliendo gente al camino. Podría haberles dicho, ¿cierto? Y no estaría mintiendo el Señor. Estaba en todo su derecho de haberles dicho. Pero no hay ninguna duda que a pesar de que el Señor conocía las intenciones y aspiraciones terrenales de estos discípulos, entendamos que ya el Señor le había anunciado su muerte. El capítulo anterior el Señor le había anunciado su muerte. Y la respuesta de los discípulos, en vez de comprender, fue una seguidilla de errores, una seguidilla de pasos en falso, como queriendo desentenderse de una realidad que era inevitable. El Mesías tenía que morir. Jesucristo tenía que llegar a la cruz, pero ellos, los discípulos, no querían pasar por la cruz. Ellos, los discípulos, estaban muy cerca de la gloria terrenal, mis hermanos. Yo quiero que podamos pensar, porque es fácil apuntar a los discípulos, ¿cierto? No, se equivocaron. Pero nuestro corazón se parece mucho al corazón de ellos. Pongámonos nosotros en las sandalias, porque no usaban zapatos, en las sandalias de los discípulos. Pongámonos en las sandalias de los discípulos. Si vemos que estamos siendo sometidos por un pueblo extranjero, si vemos que nuestros antepasados, nuestra historia que nos enseñan desde el colegio, nosotros como chilenos recordamos e idealizamos a, no sé, a Arturo Prat, a Bernardo Higgins, ¿cierto? Lo idealizamos. Pónganse ustedes en las sandalias de ellos que le enseñaron que sus héroes patrios eran Abraham, Isaac, Jacob, David. ¿Cómo no iban a anhelar ellos que el reino fuese establecido a como ellos lo entendieron y se lo contaron? Y ahora que está caminando entre ellos un hombre que le dice al viento y al mar detente y el viento y el mar le obedecen,
Y ahora que está caminando entre medio de ellos un hombre que con 5 panes y 2 peces alimenta una multitud. Ahora que está caminando un hombre que puede levantar a los muertos solamente con decirle, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo no van a querer pertenecer a ese reino? Pero ahora que este hombre diga, no, es necesario que yo tenga que morir, todos sus pensamientos terrenales empiezan a huir. Por lo tanto, entendiendo esto, es fácil comprender por qué los discípulos reaccionaron como reaccionaron. Para ellos, Jesús estaba a punto de devolverle la gloria a Israel. Por eso también estas discusiones, ¿quién sería el primero? Ahora, no hay duda que ellos ya se veían en algún cargo de ministerio, ministro de defensa, a cargo de alguna cartera. Ellos se veían ahí trabajando en el reino de Dios, según ellos como lo entendían de manera terrenal. Por eso vamos a ver que más adelante en el capítulo 10, nuevamente Juan y Santiago vuelven a la carga y le dicen al Señor, Señor, cuando establezcas tu reino, permite que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Los demás se le enojaron porque se le estaban anticipando también, pues. Si no hay duda que en el corazón de ellos se sobaban las manos, este es el Mesías que esperaban, y esperaban que Israel fuese restablecido en la gloria que había tenido. En cambio, nuestro Señor los sigue educando y guiando con amor hacia el único camino que ya estaba trazado. ¿Y cuál era ese camino que estaba trazado? La cruz. El Señor los sigue guiando hacia la cruz. Y con mucha sabiduría, el Señor como que se desentiende un poco de este mal planteamiento de Juan y le dice, no se lo prohibáis. Yo me lo imagino hablando al Señor con esa dulzura, con ese amor, con esa sabiduría. No se lo prohibáis, Juan. Porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En la sabiduría amorosa de nuestro Señor, Él también se incluye dentro de este nosotros. Cuando Juan dice nosotros, yo creo que Juan estaba excluyendo al Señor. Pero cuando el Señor responde nosotros, le cambia el foco y le da una respuesta maravillosa donde dice que todos los que creen en Él, todos los que profesan su nombre, todos los que trabajan para Él, es parte del grupo del Señor. Y eso también nos incluye a nosotros. Amén, así es. Eso también nos incluye a nosotros. El Señor les enseñaba que todo aquel que trabaja para el engrandecimiento de su obra, ese es su discípulo. Todos mis hermanos, todos, somos necesarios para el reino de Dios. Y eso comprende hasta el día de hoy, desde el evangelista que deja todo de lado para ir a predicar a los países más recónditos, pero también a aquel que da un simple vaso de agua para que la obra de Dios siga adelante. Todos somos necesarios en el reino de Dios. Los dones son repartidos por Dios para el engrandecimiento de su obra. No todos tenemos los mismos dones, es verdad, pero somos todos absolutamente necesarios para que el reino de Dios siga avanzando. Amén. Por eso que es tan importante esta predicación para los hijos de Dios en el día de hoy. Y qué bueno que podamos nosotros predicar de manera expositiva las Escrituras para que no le hagamos el quita a ningún versículo que aparece. En el día de hoy, el Señor nos quiere enseñar de la unidad del Evangelio. Y la única forma es conociendo más al Señor. Porque si conocemos más al Señor, podremos identificar a tiempo cuando en nosotros, mis hermanos, empiecen a haber celos ministeriales. El antídoto para la envidia ministerial en esta iglesia y en cualquier otra es el amor a Cristo. Es el amor a Cristo. Porque el que ama a Cristo, ama la extensión de su reino. El verdadero discípulo lo que busca no es realzar su nombre. El verdadero discípulo no busca realzar el nombre de su denominación. El verdadero discípulo no busca realzar el nombre de sus templos. El verdadero discípulo lo que quiere es que su maestro sea conocido.
que lo encontramos maravillosamente explicado por Juan el Bautista, cuando él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El reino de Dios avanza cuando se permite que otros colaboren, aun cuando no pertenezcan a nuestro grupo inmediato. Servimos al mismo Señor, peleamos la misma batalla y contra el mismo enemigo. Eso no lo debemos olvidar nunca, mis hermanos. Un pastor presbiteriano llamado Sinclair Ferguson dijo lo siguiente: es más importante que los siervos de Dios sean más devotos de Cristo a que sean uno de nosotros. Otro pastor, que se llama Willie Hoover, yo creo que ustedes lo deben conocer, pastor fundador del pentecostalismo clásico chileno, que venía de la tradición metodista episcopal, escribió en la revista Chile Pentecostal en enero de 1924 lo siguiente: toda iglesia que verdaderamente es tal, está bajo las órdenes del gran capitán, y a él responde, no a su vecino capitán a coronel o coronel, y toda iglesia que es fiel en obedecer las órdenes de él, del gran capitán, en poner en alto su nombre y su obra, fiel en sus embestidas contra el común enemigo, no contra el vecino batallón del mismo ejército, tal iglesia se encontrará en unión con toda otra iglesia que hace lo mismo. Esta unión es la que hará temblar al enemigo. Es la unión de campaña. La unión de revista tendrá que esperar hasta que toda la batalla sea ganada cuando nos reunamos con el Señor, nuestro gran capitán, en el aire. Ahora bien, es utópico pensar que de este lado de la eternidad todos los creyentes pensarán de la misma manera. Eso no sucede y muy difícil que suceda incluso dentro de esta misma iglesia. Pero debemos aprender a distinguir entre los asuntos esenciales y los asuntos secundarios. Lamentablemente hay una frase acuñada que cada vez que la veo me duele el alma, cuando dice, es la iglesia el único ejército que mata a sus propios soldados. ¿Lo ha escuchado usted, cierto? Y lamentablemente eso es una realidad. Pero si nosotros comprendiéramos la verdadera unidad del Evangelio, no tendría por qué ser así. Esa frase debiera desaparecer. Si los hombres vieran a los cristianos, no importando la denominación, amarse como el Señor quiere que nos amemos. Ahora, un comentario antes. R.C. Sproul decía en su libro, comentando de Marco, de este mismo capítulo, el Nuevo Testamento nos llama a reconocer la diferencia entre lo esencial y lo secundario. Jesús tuvo que enseñarle esta verdad a sus discípulos y ayudarlos a comprender que este exorcista, por este hombre, no pecaba al no seguirlos. Hay muchas personas que no adoran como nosotros, que no comparten la misma confesión de fe que tenemos, que interpretan en la Biblia algunos pasajes de manera muy diferentes, pero ministran en el nombre de Jesús. Debemos apreciar y acoger el ministerio auténtico donde quiera que lo encontremos, pero también debemos distanciarnos de las herejías donde quiera que las encontremos. En pocas palabras, lo que necesitamos como iglesia de Cristo, mis hermanos, es discernimiento. Eso es lo que necesitamos. Si el Espíritu de Dios realmente dirige a su iglesia, los hijos de Dios se van a gozar cuando vean el reino de Dios avanzar. Si otras iglesias, ministerios o denominaciones están teniendo más éxito que nosotros al anunciar el Evangelio de Cristo, gloria a Dios por ello. Que así sea. Porque lo que importa no es el éxito ministerial de una iglesia o de un pastor o de un consistorio. Lo que importa es que el reino de Dios siga avanzando. Que el nombre de Cristo esté siendo proclamado.
Es por eso que necesitamos discernimiento para comprender que el reino de Dios es mucho más grande de lo que lo que nosotros lo alcanzamos a ver. Como le escuché decir hace poquito tiempo a un pastor amigo también, pertenecemos a distintas compañías, regimientos y batallones, pero todos somos soldados bajo la misma cruz, luchando contra el mismo enemigo. Tenemos que entender, mis hermanos, que el verdadero enemigo es Satanás, y no aquellos que sin pertenecer al círculo inmediato colaboran con fidelidad a la causa del Evangelio. Tenía yo 10 años aproximadamente, iba con mi padre, un hombre de Dios. Íbamos caminando por el Paseo Humada y viví la siguiente situación que me dejó marcado. A lo mejor es muy simple, pero que usted me va a entender. Había un predicador predicando, valga la redundancia, en el Paseo Humada y un gran número de personas escuchándolo, cosa que hoy no pasaría porque el Evangelio cada vez está más vilipendiado. Pero en ese tiempo, estoy hablando de 40 y tantos años atrás, había mucha gente escuchándolo a este predicador. Y el hecho que mi padre se haya parado conmigo a escucharlo me llamó la atención a mí. ¿Y por qué me llamó la atención? Usted me va a entender. Del lugar que nosotros veníamos, no era normal que se escucharan predicadores de otros lugares, y menos dentro o fuera de la iglesia. Y que mi papá se haya quedado escuchándolo para mí fue una enseñanza. Y no solamente eso. Cada cierto rato decía, amén. Yo no entiendo, no tengo idea que estaba predicando el predicador, pero él decía, amén, decía mi papá. Y yo lo miraba, no estamos en la iglesia. Es que extraño. Y de repente se ponen a aplaudirlo y mi papá aplaude junto con él. Y ahí ya me voló la cabeza. ¿Cómo va a estar aplaudiendo si no se puede aplaudir? Ustedes saben, ustedes entienden. Y mi papá seguramente vio mi sorpresa, me queda mirando y me dice, este es un hombre de Dios. Y eso para mí fue una tremenda enseñanza. Ahora entiendo. Unidad en el Evangelio. Paul Washer, un pastor que muchos conocemos, enseñando a pastores en Sudamérica, estaban hablando de escatología, y en escatología sabemos que hay muchas posturas, muchas posturas. Cada uno defiende la suya, ¿cierto? Y cada uno de los pastores ponía su pensamiento y Paul Washer le dice, no es problema, mis hermanos, que hayan distintas posturas. Lo que es cierto, cuando Cristo venga, vamos a aprender la escatología correcta en un minuto. Pero donde no nos podemos equivocar es en el Evangelio que estemos predicando. Porque Gálatas nos dice a nosotros, Pablo a los Gálatas dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Si alguien predica un evangelio distinto al que nos ha sido enseñado, la Biblia dice que ese hombre es maldito. ¿Cuánto peligro hay en desviarnos de las Escrituras al momento de predicar un evangelio distinto? Mire lo que decía Spurgeon, me gustó este ejercicio de buscar distintas corrientes para saber qué es lo que pensaban de la unidad del Evangelio. Pongan atención a lo que decía Spurgeon. Sobre otros temas hay diferencia entre los creyentes, pero todavía hay una salvación común que goza el arminiano, el calvinista, poseída por el presbiteriano, así como por el episcopal, muy apreciada por el cuaquero, así como por el bautista. Los que están en Cristo tienen un parentesco más cercano de lo que piensan, y su intensa unidad en la profunda verdad esencial es una fuerza mayor de lo que la mayoría de ellos imaginan. Solo del alcance, decía Spurgeon, y esta unidad hará maravillas. Podemos tener diferencias doctrinales con otros hermanos. Podemos tener diferencia en el bautismo con los bautistas. Podemos tener diferencias escatológicas con los pentecostales. Podemos tener distintos tipos de diferencias, pero que podríamos llamar nosotros diferencias del segundo piso. Pero
en las doctrinas cardinales del Evangelio, tales como la Trinidad, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de nuestro Señor, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, la salvación únicamente por gracia. Ahí sí que tenemos que estar completamente unidos. La verdadera unidad no se produce primariamente persiguiendo a la unidad. La verdadera unidad, mis hermanos, se produce persiguiendo a Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Las diferencias secundarias han sido y serán mientras dure nuestro peregrinar en este mundo. Porque mientras estemos caminando, vamos a caminar con hermanos diferentes a nosotros, pero que nos va a unir un común evangelio. Pero lo que sí podemos estar seguros, que cuando Cristo venga y la glorificación de la iglesia sea consumada, ahí, recién ahí, nuestra comunión será perfecta, sin diferencias. Todas estas doctrinas secundarias que aparentemente nos podrían separar, quedarán completas y absolutamente resueltas. Pero, a no confundirnos, no todo es compañerismo. No todo es compañerismo. Hay momentos donde sí tenemos que desenvainar nuestra espada. Hay solemnes advertencias en las Escrituras. Así como nuestro Señor le decía a Juan, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otro capítulo, Mateo capítulo 12, versículo 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Judas nos recuerda en su carta, en el versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Desde que el Evangelio ha sido predicado, mis hermanos, han salido también falsos maestros tratando de pervertir las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor. Así ha sido y así será mientras estemos en este mundo, pero así como no debemos trabarnos en discusiones pequeñas como del segundo piso, como decía, tenemos que usar todas nuestras fuerzas para acallar y denunciar doctrinas herejes que atacan directamente las doctrinas cardinales del Evangelio, las doctrinas cardinales de la Iglesia. No tenemos que olvidar que hay hombres y mujeres que con su vida defendieron la fe común que ha llegado hasta nuestros días, partiendo desde el mártir Esteban hasta el día de hoy. Y aunque algunas herejías ya han sido condenadas en el pasado, algunas herejías han desaparecido, incluso ya no se predican, hay otras que todavía continúan. Y tenemos que estar muy atentos a esto. Si yo le hablo a ustedes del gnosticismo, es algo que ya no se predica, una herejía que fue condenada por allá por el siglo II. ¿Qué era el gnosticismo? Una doctrina que combinaba elementos cristianos con filosofías cristianas, orientales, perdón, proponiendo un conocimiento secreto, gnosis, como camino a la salvación. O si hablamos del nestorianismo, desapareció el nestorianismo. Doctrina cristiana del siglo V que afirma la existencia de dos personas distintas en Cristo, una humana y otra divina, separadas y coexistiendo en él. O el pelagianismo, no el semipelagianismo como se conoce, el pelagianismo puro. En el siglo V negaba la doctrina del pecado original y la necesidad de la gracia divina para la salvación, afirmando que el ser humano podía salvarse por su propia fuerza. Pero hay doctrinas que se han mantenido en el tiempo y han llegado hasta nuestros días, y hay personas que se reúnen domingo tras domingo para escuchar de estas doctrinas. Por ejemplo, el arrianismo fue condenada en el siglo IV, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice el arrianismo? Negaba la divinidad de Cristo. ¿Lo han escuchado ustedes? Negaba la divinidad de Cristo, afirmando que era una criatura creada por Dios. Los testigos de Jehová.
hasta el día de hoy afirman lo mismo. Su Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y así, ellos niegan la divinidad de Cristo. El sabelianismo o modalismo en el siglo III ya fue condenado y ellos decían que la distinción de personas en la Trinidad la negaban, afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola manifestación o un solo Dios. Esa doctrina ha llegado hasta el día de hoy también. Hay iglesias pentecostales que han llegado de Centroamérica, que se han masificado ahora en Chile. Se les conoce como los solo Jesús o los unicitarios. Son doctrinas heréticas que ya han sido condenadas en el pasado. También está el marcionismo, siglo II, herejía que rechazaba el Antiguo Testamento y al Dios del Antiguo Testamento, considerando que era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Podríamos acercarnos nosotros con esto a las iglesias liberales que promueven a un Dios de amor, que no condena nada y que lo acepta todo. Existen lamentablemente en este mismo día, en algún púlpito, se está predicando de esas doctrinas. Bueno, y qué hablar también de lo que conocemos nosotros como neopentecostalismo. Aunque no todas las iglesias, pero una gran parte de ellas abundan apóstoles, profetas, salmistas, y su Dios principal es el dinero, es el hedonismo, es su Dios principal. Y domingo tras domingo cambian el mensaje de la cruz por un mal llamado también evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, aquí es donde tenemos que sacar nuestra espada. Porque tenemos que luchar con fuerza y denunciar a cualquiera que quiera quitar a Cristo del mensaje y poner cualquier otro sustituto. Martín Lutero decía que cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, incluso, decía él, aunque haga llover milagros todos los días. Así que eso, ven por tu milagro, ven por tu milagro. Martín Lutero lo hubiese desechado ya hace 500 años atrás por lo menos. El Señor nos ayude a luchar por la verdad y la unidad del Evangelio. El discípulo Juan, el apóstol Juan, aprendió en el tiempo la lección. De hecho, llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Qué increíble cómo aprendió. La paciencia de nuestro Señor triunfó una vez más. Así como triunfó en nuestros corazones, también triunfó en el corazón del apóstol Juan. Y en su evangelio incluso Juan dejó escritas las siguientes palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y también lo vemos en la tercera carta de Juan, de alguna manera desenmascarando a uno que se oponía a la unidad de la iglesia, cuando desenmascaró a Diótrefes. Dios nos haga mirar a todos nuestros hermanos que profesan una fe común a la nuestra, con el amor que debemos mirarlo. La iglesia primitiva, mis hermanos, se caracterizó por el amor que se tenía el uno con el otro. Mire lo que dice el libro de Hechos, me gustó mucho. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amor. El amor en Cristo unía a la iglesia. De hecho, la iglesia primitiva fue la primera institución en el mundo, mis hermanos, que puso a todos en un mismo nivel. Mire lo que dice Pablo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya han pasado más de 2000 años desde que Jesucristo fue alzado. Y la iglesia, con la dirección
y el poder del Espíritu Santo sigue adelante. Y hasta que nuestro Señor regrese, mis hermanos, seguiremos proclamando la salvación en el nombre de Jesucristo y seguiremos luchando codo a codo junto a otras denominaciones, junto a otros hermanos, a lo mejor diferentes en forma, sí, pero uno en el fondo, y lo haremos para rescatar a las almas del infierno, para rescatar a los hombres de las fauces del enemigo. Y si en su soberanía Dios permite que algún día se levante persecución contra la iglesia en Chile, como ya lo hay en muchos lugares del mundo, el Espíritu Santo de Dios nos hará seguir adelante con denuedo. Y al grito de Maranata, nuestro Señor viene, podremos seguir fortaleciéndonos en Él y el Evangelio seguirá siendo predicado. Pero una cosa es segura. Algún día nuestro Señor vendrá. Y esta esperanza nos une a todos los que tenemos una común fe. Y cuando nuestro Señor venga, mis hermanos, Él no va a mirar letreros, no va a mirar denominaciones, no va a mirar templos, Él solo va a mirar que la sangre haya sido aplicada. Bendito sea su nombre para siempre. Y nos reunirá, como dice Apocalipsis, como una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero. Bendito sea su nombre para siempre, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Que el Señor nos bendiga. Quiero terminar con una declaración de fe, que eso nos enseñaba a nosotros cuando pequeños. Cuando en la iglesia de la cual provengo se bautizaban a los niños, porque se bautizaban a los niños, la iglesia pentecostal clásica chilena bautizaba a los niños, se les pedía a los padres que pudiesen enseñarles el credo apostólico. Y cuando llegaba algún creyente ya mayor y tenía que ser rebautizado, también se le preguntaba conforme al credo apostólico. Porque el credo apostólico fue una de las primeras declaraciones fundamentales de fe, especialmente en respuestas a herejías y para unificar a los creyentes, que sirvió también como una forma de profesar nuestra común fe y defenderla. Yo creo que ustedes se recuerdan de esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Y qué maravilloso es pertenecer a la Iglesia de Cristo. Qué maravilloso es saber que nuestros hermanos, por muy lejos que sean, abrazamos la misma fe. Pero quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que todavía no pertenece a la Iglesia de Cristo, si hay alguien de aquí que todavía no ha conocido a nuestro gran capitán, esta es la oportunidad que Dios les da para que en arrepentimiento y fe puedan venir a Él. Clamar con todo su corazón, porque su palabra dice que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que oremos al Señor.